Buen día a todos. Les saluda la doctora Laura Ramírez Sotelo y el día de hoy vamos a conversar sobre los aspectos imagenológicos para la evaluación de terceros molares. Para esto, recordamos que los terceros molares son los últimos dientes en la escala cronológica de erupción y esto condiciona a que frecuentemente puedan presentar anomalías de erupción como inclusiones dentarias o impactaciones. Esto debido principalmente a la topografía de la estructura ósea de soporte que en muchos casos impide o no permite que la pieza dentaria pueda posicionarse de forma continua y regular dentro del arco dentario correspondiente. Es así que durante la formación de estas piezas dentarias, la formación intraósea o extraósea de estas piezas dentarias, las mismas pueden adoptar algunas posiciones y conforme se va formando la raíz, estas estructuras pueden también relacionarse con las estructuras adyacentes próximas a las raíces de las piezas dentarias. Es así que al tener ya la pieza dentaria y con un factor que impide o que impidió su normal erupción, es importante hacer la evaluación de la propia estructura dentaria, de la relación con las estructuras adyacentes, como en el maxilar superior sería directamente con el seno maxilar y con el diente adyacente, segundo molar, o para el caso del maxilar inferior, con el trayecto del conducto del nervio dentario inferior y también con la segunda molar adyacente. Entonces, es importante que en la evaluación de los aspectos imagenológicos para estas piezas dentarias se evalúen determinadas características. Y en este caso, la radiografía panorámica es un método de examen por imagen que nos permite, sí, realizar una evaluación con determinada precisión dependiendo de las características que estamos evaluando en la pieza dentaria, como la proximidad o el distanciamiento de la pieza dentaria con el trayecto del dentario inferior o la proximidad del mismo, como se observa en el lado izquierdo, o en el lado superior la proximidad que observamos de proyección del ápice de la raíz de la pieza 1,8 sobre el piso del seno maxilar. Estas características son justamente evaluadas en la radiografía panorámica, que según la literatura sí representa un método confiable de evaluación de la relación de estas estructuras y también un método de examen por imagen que permite al clínico decidir el tipo de intervención quirúrgica a realizar para la exodoncia de estos terceros molares, considerando determinadas características clínicas y también imagenológicas que se observe en cada caso. Es así entonces que cuando nosotros tenemos, a diferencia de la imagen anterior, en la que pudimos ver una proximidad del conducto dentario inferior al ápice radicular o, por otro lado, en el lado derecho, un distanciamiento de estas estructuras, también nos podemos encontrar en este mismo examen por imagen características diversas de la propia anatomía de las piezas dentarias y de su relación con las estructuras adyacentes, como en esta radiografía panorámica recortada, la cual nos muestra la pieza 1,8 con el ápice próximo al piso del seno maxilar, la pieza 2,8 con el ápice proyectado ya sobre el seno maxilar, la pieza 3,8 que nos muestra una inclusión con un aspecto dilacerado de la raíz y además una proyección de la misma próxima al trayecto del dentario inferior.
Así como también la pieza 4.8, una vez más nos muestra esta dilaceración radicular, es decir, este cambio de la trayectoria, de la longitud del eje de la pieza dentaria, y también en aparente proximidad o proyectado sobre el trayecto del conducto del nervio dentario inferior. Estas son entonces las características que, a diferencia de la radiografía panorámica anterior, debemos tomar en cuenta para la decisión del tipo de intervención quirúrgica que el especialista va a realizar. Entonces, vamos a ver a continuación qué aspectos debemos tomar en cuenta cuando esta nuestra radiografía panorámica es sí un método confiable de decisión clínica, de decisión para el tipo de planificación quirúrgica que voy a realizar en estas piezas dentarias. Y es así entonces que nosotros debemos saber identificar todos estos aspectos clínicos y sumados a los aspectos radiográficos para evitar durante el acto quirúrgico o postquirúrgico determinadas complicaciones como trismo, comunicaciones bucosinusales, infecciones locales, alveolitis o dolor postoperatorio, edemas en las regiones exodonciadas, lesión en el nervio dental inferior, daño iatrogénico del segundo molar de la pieza adyacente o incluso fractura de estructuras óseas, como en el caso de la mandíbula. Entonces, estas son determinadas complicaciones que el especialista, que el cirujano puede encontrarse en el acto quirúrgico o postoperatorio después de la intervención de estas piezas dentarias. Y para esto es importante justamente la evaluación, la decisión de la identificación de las estructuras anatómicas que permitan analizar el caso de manera independiente. Entonces, para esto es importante partir de evaluar en esta identificación de características, es importante evaluar todos esos aspectos imagenológicos que nos llevan o que llevan al especialista a una decisión de la mejor planificación quirúrgica para cada caso. Tenemos entonces que para esta es importante considerar características como la posición de las piezas dentarias de estos terceros molares, superiores o inferiores, si estos se encuentran verticales, si estos se encuentran horizontales, si estos se encuentran mesioangulares, distoangulares, si se encuentran transversales, es decir, de forma transversal al reborde o al proceso alveolar, o si se encuentran invertidos, como en esta imagen. Es importante entonces esta característica, ya que dependiendo de esta posición, la literatura refiere que determinadas posiciones dentarias de los terceros molares pueden ser más susceptibles a generar mayor riesgo en el caso de una exodoncia de terceros molares. Por otro lado, tenemos el número de raíces, que también es otra característica que vamos a considerar. Si las mismas presentan, en el caso del maxilar superior, 3 raíces, si las mismas están fusionadas o si presentan una raíz única, si presentan 2 raíces en el caso de los maxilares inferiores, si existe o no la presencia de raíces supernumerarias, que también puede darse el caso, sobre todo en las piezas inferiores, debe ser considerado esto durante la evaluación radiográfica. Por otro lado, también consideramos la forma de las raíces, si tienen una forma más afunilada, más engrosada, si tienen un aspecto más corto en cuanto a la longitud, si presentan o no dilaceraciones asociadas, son características que también deben ser evaluadas cuando se interpretan estos aspectos imagenológicos de evaluación de estas piezas dentarias.
Por otro lado, también es importante considerar determinados factores, características imagenológicas que representan aspectos de riesgo para la intervención quirúrgica de estas piezas dentarias si consideramos la proximidad de las mismas a las estructuras adyacentes. Y así, en el caso de los molares superiores, tenemos entonces estos factores de riesgo están justamente representados por la proximidad del ápice de los molares al piso del seno maxilar. Y la literatura refiere, en general, diversas clasificaciones. Básicamente nosotros vamos a considerar aquí una que relacione la proximidad de los ápices o del ápice del tercer molar al piso del seno maxilar, considerando la propia proporción dentaria radicular. Es así que cuando nosotros observamos en radiografías panorámicas un distanciamiento entre el ápice radicular y el piso del seno maxilar, probablemente tengamos es posible que tengamos menos riesgo asociado durante la intervención quirúrgica de estas piezas dentarias. Por otro lado, si radiográficamente observamos un contacto ya de proyección de contacto entre el ápice radicular y el piso del seno maxilar, vamos a ver y vamos a identificar cómo se encuentran las estructuras propias de la pieza dentaria, como el espacio de la lámina dura, el espacio del ligamento periodontal, la propia lámina dura. Es importante evaluarlas. Por otro lado, también dentro de otro tipo de contacto tenemos una relación de 1/3 del ápice radicular proyectado dentro del seno maxilar, 2/3 del ápice radicular proyectado dentro del seno maxilar, o ya una proyección de casi toda la raíz, tanto que la cortical del piso del seno maxilar puede coincidir con la región de Furca de la pieza dentaria. Entonces tenemos que estas últimas relaciones entre la pieza dentaria y el piso del seno maxilar podrían representar una condición de riesgo para el momento quirúrgico. Es así que este conocimiento es importante que el especialista pueda analizar estas características y pueda tomar una decisión de la necesidad de otros exámenes complementarios para poder hacer una evaluación más precisa de la relación que se puedan encontrar entre estas estructuras. En el caso de los terceros molares inferiores, también tenemos estas características que nos permiten evaluar la relación entre el ápice radicular con el trayecto del nervio dentario inferior. Y además también la literatura nos indica que existen determinados parámetros o determinadas características presentadas en la radiografía panorámica que pueden ser predictores de una probable asociación entre el ápice radicular y el nervio dentario inferior. Entonces, ¿qué características imagenológicas debemos tomar en cuenta y sospechar cuando estén presentes de una probable asociación entre el ápice radicular y el conducto? En este caso tenemos que en la primera imagen, cuando la radiografía panorámica nos muestra un distanciamiento del ápice radicular con el trayecto del conducto dentario inferior. Entonces, este sería el primer caso de menos riesgo ante una intervención quirúrgica de esta pieza. Luego tenemos otro signo que es el oscurecimiento del trayecto del nervio dentario inferior. Por la proyección propia del ápice radicular los principios de formación de imagen
nos ofrece una imagen con menor densidad en esta región anatómica que proyecta dos estructuras. Entonces, esta característica, la literatura la describe como un oscurecimiento del ápice radicular en esta región proyectada. Otro signo que observamos es la interrupción del trayecto del nervio dentario, de la cortical del nervio dentario inferior. Esta interrupción puede estar incluso asociada a un contacto continuo de las raíces de las piezas dentarias adyacentes que puede comprometer en la proyección radiográfica una o dos raíces. Luego tenemos también, una vez más, la interrupción de la cortical superior del nervio dentario inferior, del trayecto del conducto dentario del nervio dentario inferior. Otro signo de alerta para la sospecha de asociación entre ambas estructuras. Otro signo, tenemos el adelgazamiento del calibre del nervio, del trayecto del conducto del nervio dentario inferior. Otro signo radiográfico que también indica una sospecha de proximidad o de asociación entre ambas estructuras. Y finalmente tenemos las dilaceraciones abruptas, es decir, dilaceraciones que se presentan marcadas en la pieza dentaria y que en algunos casos están proyectadas incluso en contacto con el nervio dentario inferior y que pueden presentar además los otros signos radiográficos observados, como adelgazamiento del conducto dentario inferior en esa zona de contacto, o también oscurecimiento del ápice, bifurcación del ápice también puede ser otro signo radiográfico, oscurecimiento del canal y oscurecimiento del ápice radicular. Entonces, estos signos se pueden presentar de manera aislada, única, o pueden presentarse uno o más signos, en los cuales es importante parar para analizar e identificar caso por caso si están presentes alguno de estos signos de alerta, de sospecha de contacto de estas estructuras. Y de ser el caso, entonces, solicitar otro examen imagenológico que nos permita hacer una evaluación más precisa de esta relación, así como en este caso sería la tomografía con BIM. Como en esta imagen presento en estos dos ápices proyectados en la región del nervio dentario inferior y que nosotros podríamos sospechar por la interrupción de la cortical superior del nervio dentario inferior, esa interrupción, la literatura refiere que es uno de los signos que más se asocia con contacto directo o pérdida de cortical por contacto directo del ápice radicular con el trayecto del nervio dentario inferior. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación por tomografía, ante la sospecha indicada en el primer método de examen por imagen, debemos analizar longitudinalmente cada pieza dentaria, cada raíz de la pieza dentaria y evaluar la relación con las estructuras adyacentes. Como en este caso, de ejemplo, se observa un contacto directo entre el ápice radicular y la porción superior del conducto del nervio dentario inferior. O en esta segunda imagen, que también se observa una asociación, pero con direccionamiento del trayecto del nervio dentario inferior hacia una de las corticales, en este caso hacia la cortical lingual, pero que también existe sí este contacto. Que de ser desconocida esta información, obviamente pueden suscitarse durante el acto quirúrgico las complicaciones que hemos mencionado. Es así entonces que ahora vamos a ver algunos casos
en los cuales las radiografías o los métodos de examen por imagen nos permiten determinar exactamente la relación que se puede observar entre las piezas dentarias y las estructuras vecinas. En este primer caso tenemos a un paciente masculino de 34 años que presenta las piezas dentarias 1.8, 2.8, 3.8 y 4.8. Como mencionamos, siempre es importante evaluar la posición de las mismas, aunque anteriormente a la evaluación de la posición es importante determinar cómo se encuentran en relación a la erupción, si están incluidas, semi-incluidas, si están impactadas. Es importante hacer esta descripción, porque esta característica también puede determinar una planificación quirúrgica diferente. Entonces, en este caso vemos que los cuatro molares, están semi-incluidos. Los superiores, la pieza 1.8 y 2.8, presentan, dentro de las clasificaciones que mencionamos, presentan casi los 2/3 radiculares proyectados en el seno maxilar. Y en el caso de la pieza 3.8 y 4.8 nos muestra una interrupción, en el caso de la 3.8, una interrupción de la cortical superior del conducto dentario inferior a nivel de la raíz mesial. Y en el caso izquierdo observamos también una leve o discreta interrupción de esa cortical superior a nivel de la raíz mesial. Entonces, haciendo un análisis del caso, debido a estas características presentadas, a estos signos radiográficos de alerta, de sospecha de un contacto del ápice de estos terceros molares con las estructuras circunvecinas, es importante pasar a un segundo método de examen por imagen, que sería la tomografía. Y en este caso, en este primer caso, observamos en todas estas vistas coronales que para la pieza 1.8, la pieza 2.8, que se encontraban semi-incluidas, podemos además identificar también cómo se encuentran dispuestas en el reborde óseo alveolar, ya que en una radiografía panorámica tenemos apenas una visión mesiodistal, pero en una tomografía tenemos la visión vestíbulo-palatina. Entonces vemos aquí que tanto la pieza 1.8 como la pieza 2.8 tienen una discreta torsión vestíbulo-palatina con el ápice en contacto directo, en contacto con la cortical inferior o el piso del seno maxilar. Definitivamente esta información es importante considerarla durante el acto quirúrgico, porque es posible que se pueda realizar algún tipo de comunicación bucosinusal y sería importante entonces alertar tanto al clínico como al paciente. Por otro lado, tenemos en las piezas 3.8 y 4.8 también la evaluación de la disposición en el reborde, las mismas que presentan en el caso de 3.8, también una discreta torsión linguo-vestibular con contacto del ápice, primero con una bifurcación de la raíz mesial de la pieza 3.8 y en contacto con la cortical asociado a la cortical superior del conducto del nervio dentario inferior. Es decir, en este caso el ápice se encuentra dentro del conducto. Y en el caso de la raíz distal también existe una asociación entre el ápice radicular y el conducto dentario inferior. E incluso que además se puede observar que existe un marcado adelgazamiento de la cortical de la tabla ósea lingual, que además en la región apical parece incluso que fenestrara, que esa raíz pudiera incluso estar fenestrando ya la cortical de la tabla ósea lingual. Información imagenológica sumamente importante para la planificación quirúrgica que el especialista o el clínico pueda realizar. Entonces, estos aspectos
imagenológicos deben ser considerados para la planificación quirúrgica de este caso. En la pieza 4.8 observamos también entonces una disposición o una orientación más en el sentido vertical de las piezas dentarias y las raíces hacia la cortical de tabla ósea lingual. En la misma que también observamos el adelgazamiento de esta cortical, un dato también muy importante, y una proximidad apenas con la cortical, la pared medial en este caso de la cortical del nervio dentario inferior, apenas para la raíz distal. Entonces aquí, dependiendo de la técnica quirúrgica que se planifique, son informaciones imagenológicas que deben ser tomadas en cuenta. En el siguiente caso tenemos un paciente masculino de 19 años, en el cual podemos observar una vez más la presencia de los terceros molares, los dos superiores y los inferiores, los mismos que fueron justamente motivo de indicación de este examen por imagen. Entonces, una vez más aquí procedemos a analizar estas estructuras radiográficas, estas piezas dentarias en esta radiografía, comenzando por el nivel de erupción que tienen estas piezas, si existe o no alguna alteración en la erupción, inclusión, semi-inclusión, impactación. Evaluamos la posición de las piezas dentarias, la posición y la relación con las estructuras adyacentes. Como en el caso de los dientes superiores, observamos ya una proyección de un tercio superior, del tercio medio y apical de las raíces de los dientes. Y en el caso de los dientes inferiores, observamos una proyección con interrupción de la cortical superior del dentario inferior en el lado derecho y en el lado izquierdo apenas un contacto de la raíz, del ápice de la raíz distal a la cortical superior del conducto del nervio dentario inferior. Sumado a eso observamos también una impactación en posición mesoangular de la pieza 47. Entonces, delante de todas estas características y que además observamos la morfología, la forma, aparente dilaceración del ápice de pieza 38, aparentemente las piezas 1.8 y 2.8 tienen una sola raíz. Entonces, haciendo una sola evaluación de todas estas piezas dentarias, se toma la decisión de que este caso requiere sí de una evaluación tomográfica. Y una vez que realizamos esta evaluación tomográfica, encontramos entonces que existe una relación de contacto entre el ápice de las piezas 1.8 y 2.8 con el piso del seno maxilar y además también que la corona de estas piezas también está en contacto con la superficie distal del segundo molar adyacente. Y muchas veces la literatura describe, y se presentan también en los casos, una respuesta a este contacto con la presencia de reabsorciones radiculares en la superficie distal de contacto de los segundos molares, siendo por tanto esta una evaluación necesaria y un conocimiento necesario para la planificación quirúrgica de esta pieza dentaria. Otro aspecto que vamos a considerar también es la evaluación de la continuidad del espacio del ligamento periodontal para descartar la presencia de posibles anquilosis dentarias que también pueden representar una complicación del acto quirúrgico. En el caso de las piezas 3.8 y 4.8, la pieza 38 en posición horizontal y como nos dice la literatura, las posiciones mesioangulares y horizontales son las posiciones dentarias, en el caso de los terceros molares, que tienen mayor riesgo de contacto de los ápices con el trayecto del conducto del nervio dentario inferior. Y así entonces, de esta manera, observamos justamente la región en los cortes coronales a nivel de la región cervical, un distanciamiento de la corona con el conducto, pero en la región apical ya observamos una relación de contacto directo de una de las raíces con este conducto, con la porción lateral del conducto, el mismo que se va orientando hacia la cortical de la tabla ósea lingual. Y en el caso de la pieza 4.8
confirmamos que los ápices radiculares se encuentran próximos a la cortical del nervio dentario inferior, pero no tienen contacto, excepto en la raíz distal, que se observa una mayor proximidad entre estas dos estructuras. Finalmente, en este caso de un paciente masculino de 35 años, observamos una vez más la presencia de los 4 terceros molares. Haciendo el ejercicio, evaluamos nuevamente. Primero, si presentan anomalías de erupción. En este caso, los dientes superiores están dentro del plano oclusal, totalmente en boca, y los dientes inferiores sí presentan una alteración. En el caso del lado derecho, una impactación. Evaluamos la posición de estas piezas dentarias, evaluamos el número de raíces, que aparentemente en la pieza 1.8 es una raíz bifurcada a nivel del ápice. Observamos también la morfología, es decir, en la pieza 1.8 aparentemente también está presentando una dilaceración. En la pieza 3.8 presenta sí una dilaceración de la raíz mesial. Se observan también los signos de alerta, de sospecha de contacto de las raíces de los dientes inferiores con el conducto dentario inferior, como un adelgazamiento de la espesura, un adelgazamiento del calibre del conducto dentario inferior. Un signo de alerta sumado a la dilaceración brusca o abrupta de la pieza dentaria, de la raíz asociada o más próxima. Y en el caso del lado derecho, observamos entonces una interrupción del trayecto de la cortical superior del conducto dentario inferior, con proyección en el conducto del nervio del ápice mesial y sobre todo distal de la pieza dentaria. Entonces, una vez más, sumando todos estos signos radiográficos, se identifican y se decide realizar una técnica 3D, en la cual observamos, una vez más, la presencia de las raíces, la bifurcación de las raíces en pieza 1.8, la divergencia de las mismas en la pieza 2.8, la dilaceración de una de las raíces en la pieza 1.8 y el contacto, una vez más, del ápice con el tercio inferior del seno maxilar. Y en el caso de las piezas inferiores, observamos una vez más el contacto directo y ya de asociación entre el ápice radicular con el trayecto del nervio dentario, del conducto del nervio dentario inferior en ambos lados. Esta información es sumamente importante porque va a determinar justamente la posibilidad de poder evitar un daño al nervio o una lesión al nervio dentario inferior, que con este tipo de contacto es muy probable que al hacer la intervención quirúrgica se pueda realizar una lesión directamente al nervio dentario inferior, que puede tener o que va a tener consecuencias posteriores, como una de las principales, la parestesia. Entonces, delante de todo este conocimiento de evaluación imagenológica, es importante incluso planificar y considerar alternativas quirúrgicas que puedan dar una solución a la impactación o a la posición de la pieza dentaria sin daño a las estructuras vecinas. Es así que, como consideraciones finales, tenemos que la planificación quirúrgica de los terceros molares debe ser realizada previa a la valoración por imagen, considerando que las radiografías panorámicas pueden ser suficientes para una planificación, siempre y cuando, principalmente en los casos de descarte de proximidad con estructuras adyacentes. Y que los signos predictores de riesgo, estos signos de alerta que mencionamos, de sospecha, de signos de alergia de sospecha en la radiografía,
por contacto de estructuras de terceros molares y estructuras adyacentes deben ser valorados siempre por medio de tomografía, debido al mayor riesgo de las complicaciones quirúrgicas durante su intervención. Muchas gracias. Los casos todos son extraídos del banco de datos del Centro de Diagnóstico por Imágenes. Gracias por su atención. Hasta luego.